Muy buenos días, mis queridos hermanos, y en esta mañana también a nuestros amigos que nos acompañan. Queremos tomar este momento para darle gracias a nuestro Dios por nuestros padres. Hoy estaremos hablando precisamente de esta figura tan especial para nuestras vidas como son nuestros padres, ya que celebramos el Día del Padre. Entonces, nuestro sermón tendrá que ver precisamente con este tema. Así que la sociedad tiene un estándar totalmente opuesto al de Dios a la hora de determinar qué o quién es bueno. Para nosotros decir que algo o alguien es bueno, parte normalmente del beneficio material o emocional que hayamos recibido de esa persona o de ese objeto, y generalmente esta evaluación siempre será subjetiva. En cuanto a nuestros padres, también solemos calificarlos de acuerdo a cómo nos hayan tratado o lo que nos hayan dado. En muchos casos hay quienes guardan muy buenos recuerdos de ellos, pero en otros casos los recuerdos no son tan buenos. De todos modos, debemos considerar que nuestros padres, como descendientes de Adán, están muy lejos de ser perfectos. Sin embargo, nuestros padres son el ejemplo más cercano que tenemos de lo que un padre, bueno o malo, es, según sea el caso de lo que a usted le haya tocado vivir. Nosotros tenemos, como seres humanos, la tendencia a replicar más o menos el modelo del padre que tuvimos, con algunas variaciones, obviamente, pero en algunos casos esto desafortunadamente se va a los extremos. Por ejemplo, si tuvimos un padre que fue severo, estricto, algunos padres, como reacción a eso, se van al otro extremo, volviéndose demasiado laxos y permisivos, y de esta manera terminan malcriando a sus hijos. Y de paso, que es lo peor, no solo los malcrían, sino que les dan un mal ejemplo de lo que es un buen padre. Y se crea así una reacción en cadena que puede durar varias generaciones. Por eso es necesario evaluar la clase de padre que somos, ya que es muy probable que ese sea el modelo de nuestros hijos, el modelo que ellos seguirán, y desafortunadamente de manera distorsionada. En la Biblia, Dios se representa a sí mismo con la figura paterna, el Padre Celestial. Pero Jesús fue quien nos enseñó a verlo y amarlo de esta manera. Dios nos ha dado, o más bien, Dios no nos ha dado materialmente todo lo que le hemos pedido. Yo por lo menos no tengo esa experiencia de haberle pedido a Dios muchas cosas y todas me las hubiera dado. No. Dios nos ha dado lo que Él ha considerado que es lo mejor. Y eso no lo convierte en un mal padre. Dios nos ha provisto de todo cuanto necesitamos, pero la mayor provisión que Dios como Padre nos ha dado es el bienestar espiritual, la provisión espiritual. Y por eso podemos decir de Dios que es un buen Padre. Mire lo que Jesús dijo del Padre en Mateo capítulo 5, el verso 48. Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Dios es perfecto. Por lo tanto, lo que nosotros somos como cristianos, o los que somos cristianos, no tenemos la excusa que otros padres podrían tener, que tratan de justificar que son malos padres debido a que no tuvieron tampoco un buen ejemplo de padre, o no tuvieron ninguno, y por eso han fracasado en ese rol. Por lo tanto, como padres cristianos que nosotros somos, tenemos una gran responsabilidad, ya que somos en una gran medida representantes del Padre Celestial. Debemos tener en cuenta que mucho de lo que nosotros hagamos, bueno o malo, afectará la imagen que de Dios nuestros hijos tengan como Padre. Recuerde eso. Nuestros hijos en su corazón guardarán esa imagen. Dios como Padre lo reflejarán en sus padres terrenales. Y eso tiene grandes implicaciones en el porvenir. Así que gran parte del trabajo espiritual
en una familia recae sobre el padre, como figura de autoridad, como figura de liderazgo, como el sacerdote. Y esto no tiene nada que ver con algún estilo patriarcal, dictatorial o machista. No, no, no. Es por el contrario, un ejemplo de padre que enseña la disciplina, el amor y cómo puede dejar una huella, un legado perdurable en el corazón de sus hijos. También es necesario recordar que antes que usted llegara a ser padre, usted tiene que llegar a ser un buen esposo. Y solo aquel que desempeña ese primer oficio con total rectitud, entrega y sacrificio, será digno de ser llamado un buen padre. Así que lo invito a que prestemos mucha atención en esta mañana en lo que la palabra del Señor nos dice. Y como es un tema particular, hoy no voy a utilizar una sola porción de las Escrituras, voy a utilizar varias. Y vamos a ver cómo estas porciones de las Escrituras nos dicen cómo ser buenos padres y cuál es la mayor responsabilidad que tenemos al desempeñar ese rol, ese papel de padre. Es bueno recordar que no se es un buen padre, quiero decirlo con solemnidad, pero a la misma vez con muy directo, no se es un buen padre por proveer un techo, comida y vestido para la familia, como algunos todavía creen. Esa provisión es muy importante, no me va a tomar a mal ni me va a interpretar mal. Es muy importante que un padre sea el proveedor para su familia, ¿cierto? Pero eso no es lo más importante. Hay una responsabilidad de un padre que sobrepasa cualquier provisión material. Y no podemos olvidar que lo material es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Así que en esta mañana, en este sermón, vamos a ver 3 puntos de lo que significa ser un buen padre. Y el primero de ellos es que un buen padre es primero un buen esposo. Segundo, un buen padre instruye espiritualmente a sus hijos. Y tercero, un buen padre corrige a sus hijos. Así que esos son los 3 puntos que vamos a ver y vamos a partir de Colosenses capítulo 3, el verso 19. Ahí encontramos nuestro primer verso de referencia en esta mañana. Mire, prestemos mucha atención a lo que dice aquí. Dice, maridos, está hablando a nosotros, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que un buen padre es primero un buen esposo. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros los hombres? ¿Cuál es el rol que debemos empeñar? Que nuestro trabajo con nuestras esposas es amarlas y amarlas. Un proverbio popular dice por ahí que a la mujer no hay que entenderla, sino que hay que amarla. Este proverbio no está en la Biblia, no lo busque porque no está en la Biblia, pero de alguna manera, en mi opinión, parece que hubiera sido inferido de la Biblia, ya que básicamente esto es lo que este verso en Colosenses nos está diciendo, nos exhorta a hacer. Un buen padre es primero ¿qué? Un buen esposo y sobre todo un líder espiritual para su esposa. Así que hay algunos elementos que debemos tener en cuenta en este primer punto. El padre, el esposo, debe amar con suavidad, con ternura. Cuando se ama a alguien, no se puede ser áspero con quien despierte ese sentimiento en nosotros. La palabra usada aquí en este verso de Colosenses como áspero es una palabra que se utiliza o que se refiere más bien a la punta de una flecha. Esa punta de la flecha se diseñaba de tal manera que hiciera el mayor daño posible al entrar y mucho mayor daño al salir. Y esa es la palabra que se utiliza aquí y por eso dice que no seamos ásperos. En otras palabras, no nos parezcamos a la punta de una flecha que herimos todo el tiempo a nuestras esposas, a nuestras compañeras de vida, a nuestras ayudas idóneas. Y lo que he observado en el transcurso de mi vida muchas veces es que algunos cristianos
Dígame bien, no quiero generalizar, pero sí he encontrado estos casos. Algunos cristianos tratan con mayor suavidad y con cariño a sus compañeros de trabajo que a sus compañeras de vida. Recuerde que la mujer nos ha sido dada como la ayuda idónea y como vaso más frágil. Así que esa responsabilidad del esposo es amarlas, ser muy cuidadoso con ellas. La otra responsabilidad que viene de ser un buen esposo es que debemos amarlas a través del tiempo. El amor es un sentimiento que, al igual que una bella flor, y sé que esto va a sonar a cliché porque se ha dicho millones de veces, al igual que una bella flor hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que protegerlo cada día para que no se seque o se marchite con el paso del tiempo. La mayoría de nosotros nos casamos porque estábamos enamorados. Hasta donde yo tengo idea, no conozco, tengo que decirlo personalmente, no conozco a ninguno que haya venido a decirme, pastor, es que yo me casé obligado porque mi suegro me puso una escopeta en la espalda. No, nosotros nos enamoramos, nosotros hicimos todo lo que era posible para conquistar a esta mujer, y ahora un día la llevamos al altar, delante de Dios y delante de varios testigos, y allí, quiero recordarle a los que tenemos muchos años de casados, allí en ese altar juramos amarlas para siempre. Quizás, para ser honestos, en nuestras relaciones matrimoniales el amor se puede ir enfriando, se puede ir deteriorando, como lo queramos llamar, pero tenemos que examinarnos ambos y reflexionar en qué parte de nuestra relación estamos fallando, tanto el esposo como la esposa, porque este es un trabajo de dos, definitivamente, ¿cierto? Y es nuestro deber como hijos de Dios ir resolviendo esas diferencias que se presentan a lo largo del camino de la vida matrimonial. Esas diferencias no las podemos ir poniendo allá en un cajón, ir guardando, 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 guardando a través de los años, hasta que se acumulan de tal manera que cuando explota aquello, ya no se puede resolver, ya no se puede arreglar. ¿Por qué? Porque han sido muchos años de silencio, han sido muchos años de guardar, han sido muchos años de guardar resentimientos el uno contra el otro, de que me dijo, de que me hirió, de que hace 15 años hizo esto, de que hace 10 años hizo lo otro. Eso no puede existir en la relación de una pareja creyente. Los problemas hay que arreglarlos inmediatamente, se van presentando. Así que, ¿cómo arreglamos esto? Solo es posible a través del amor y el perdón, lo mismo que Dios hizo con nosotros. ¿Cómo resolvió nuestra situación de separación con Él cuando nosotros pecamos? Con amor y perdón. De lo contrario, el amor se acaba, el amor se enfría. Así que eso es lo segundo. Y lo tercero, que podríamos mencionar en este primer punto, de que un padre tiene la responsabilidad de ser un buen esposo, es que debemos permanecer juntos. Para muchos hoy en día, tristemente, la solución a esta falta de amor, a esta falta de comprensión, a esta abundancia de conflictos es ¿cuál? Divorciarse. Algunos creen que esta es la solución, pero recordemos que delante de los ojos de Dios, esta no es una salida viable, porque es un quebrantamiento del pacto matrimonial. No es una salida. El divorcio, como dijo Jesús, solo es lícito por causa del adulterio, pero debido a la dureza del corazón del hombre, porque ni siquiera, óigame bien hermano, ni siquiera el adulterio debería ser una causa válida. Si algo ha de caracterizar al Hijo de Dios como esposo, es que es un hombre de palabra, que cumple sus promesas. Recuerde, o recordemos más bien lo que prometimos en el altar, amarlas hasta que la muerte nos separe. Ahora bien, quiero decir esto y lo quiero decir con mucha cautela porque la experiencia en el ministerio también me ha enseñado esto.
Hay ocasiones en que precisamente debido a nuestra dureza de corazón, a todos esos errores que cometimos, a todos esos pecados, será imposible para nosotros, porque no queremos, porque nuestro corazón se endurece y no quiere, será imposible remediar esta situación. Y ese matrimonio terminará en divorcio. No es el ideal de Dios, ni yo tampoco le estoy diciendo que debe divorciarse. Pero la experiencia nos enseña que sucede. Y esa es consecuencia de que nosotros somos seres caídos. El ideal de Dios era que el hombre y la mujer, cuando se unieran, vivieran enamorados, trabajaran juntos, sufrieran juntos, hasta el día de la muerte. Pero no es así. Pero aún esa persona que está pasando o que ha pasado por una situación de divorcio, debido a todas estas razones o muchas más que desconocemos, debemos tener en cuenta que Dios tiene el poder para redimir a esas personas. Pero que esa sea la excepción y no la regla. Así que en este primer punto lo que quiero dejar claro es que la mayor responsabilidad de un buen padre cristiano está en el área espiritual y empieza con su esposa. Porque antes de ser padre, usted se enamoró y se casó. Así que vamos a mirar la segunda porción de las Escrituras. Esta la encontramos en Deuteronomio capítulo 11, los versos 18 al 19. Presten mucha atención, mi hermano, lo que dice aquí. Esto. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que un buen padre instruye espiritualmente a sus hijos. Todo lo que los hijos hagan o dejen de hacer en sus vidas y con sus vidas, en gran medida dependerá del impacto espiritual que su padre haya ejercido sobre ellos. Solo brevemente les recuerdo la historia de un personaje famoso en las Escrituras. El sacerdote Elí. Ese es el ejemplo. De cómo un padre religioso, porque era un sacerdote, tenía una religión, servía a Dios, pero su vida y la manera como educó a sus hijos no los afectó de manera profunda, significativa ni positiva. Estos hombres se convirtieron en terribles pecadores hasta el punto que Dios les quitó la vida, a ambos al mismo tiempo, y como consecuencia de esa noticia, el sacerdote Elí se fue hacia atrás y murió también. Se desnucó. Así que no es ser un padre religioso, no es tener una religión, es como un padre muestra su relación con Dios y con esa instruye a sus hijos. Así que aquí hay también algunos elementos que vale la pena señalar, porque la mayor responsabilidad de un buen padre cristiano está ¿en qué área? En el área espiritual, porque todo lo demás es secundario. Así que uno de estos elementos en los que el padre, un buen padre, instruye espiritualmente a los hijos es cuando el padre ejerce la autoridad que ha recibido. La autoridad que Dios delegó en el padre es con el propósito fundamental de que enseñe a sus hijos los valores espirituales, los enseñe a obedecer a Dios, los guíe. Esta autoridad debe y tiene su mayor impacto y utilidad en el carácter de sus hijos. Nunca los hijos serán iguales en sus temperamentos y actitudes. Eso lo tenemos claro como padres. Podemos tener 3 hijos y todos son diferentes. Su carácter, su temperamento, todo es diferente. Pero el aspecto espiritual, el estándar espiritual de todos ellos es uno solo. Por esa razón, Dios le delegó una autoridad a usted como padre. Esa autoridad usted no la puede ignorar o no la puede despreciar. Debe ejercerla con amor,
con firmeza, con justicia, para entonces poder guiar a sus hijos. Porque mire esto, sus hijos aprenderán a respetar o irrespetar las autoridades externas de acuerdo a cómo usted haya ejercido la autoridad con ellos. Por eso es muy importante que siempre busquemos de Dios la dirección para hacerlo. Entonces, ahora, el padre no delega esta responsabilidad. El padre usa la autoridad que ha recibido y no se la delega a nadie. Un buen padre es aquel que asume esa responsabilidad con dedicación y empeño. No se la delega a otros, como estamos viendo que sucede hoy en día, cuando a los padres permiten que a sus hijos los eduquen extraños. En especial estoy refiriendo al aspecto espiritual, al aspecto moral. Esa responsabilidad es suya como padre. Es suya. Es usted quien debe tomar las riendas de esa educación espiritual. No se la debe delegar a nadie. La instrucción de los hijos está enmarcada dentro no solo del papel de usted como padre, sino de sacerdote que usted debe ejercer en su hogar. Al impartir el conocimiento que usted ha ido adquiriendo de Dios, de su relación con Dios, usted le imparte a sus hijos y no le da esa responsabilidad a nadie más. Yo sé que los padres hoy trabajan mucho fuera del hogar y todo este tipo de cosas. Como están mucho tiempo fuera, ¿qué hacen? Tratan de suplir el hecho de que no estén en casa guiando a sus hijos, instruyéndoles, comprándole cosas. Quieren compensar de alguna manera, pensando que sus hijos son lo que necesitan son más cosas, más zapatos, más juegos de video, más computadoras, más teléfonos, cuando su hijo lo que realmente necesita es un modelo de autoridad como padre en casa. Es eso lo que necesita. Lo demás es secundario. Y si no, pregúntese cómo crecimos usted y yo sin celular, sin tabletas, sin nada de esas cosas, sin tenis de marca. Piénselo. ¿Cuál es su mayor responsabilidad? ¿Llenarlos de cosas o equiparlos espiritualmente? Ahora, unido a lo que le acabo de mencionar, el padre que corrige a sus hijos, que no delega esa responsabilidad, tiene que ser el ejemplo. Esta instrucción que nosotros le queremos dar a nuestros hijos debe ser integral, tanto de palabra como de ejemplo, ya que no podrá simplemente a sus hijos ordenarle qué es lo que deben hacer, sino que está obligado moralmente como cristiano a mostrar con su ejemplo lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo y llegar a ser un ejemplo en la sociedad. Por lo tanto, el padre que ama a sus hijos deberá ser ejemplo digno de imitar. Y de esta manera estará haciendo la mayor y mejor contribución a la vida de sus hijos. Debemos recordar que la mayor responsabilidad de un padre cristiano está ¿en dónde? En el área espiritual, porque todo lo demás es secundario, mi hermano. Si nosotros le dejamos a nuestros hijos, mire esto, si nosotros trabajamos muy duro y le dejamos a nuestros hijos una riqueza material, eso no los convertirá en buenos padres. No, no necesariamente. ¿Qué convertirá a esos muchachos en buenos padres, en buenos ejemplos? Su ejemplo y el mío como padre. Porque eso es lo que Dios estaba haciendo con todos nosotros. La mayor contribución que Dios hace en nuestra vida, aparte de darnos lo que necesitamos, es asegurarse de que nosotros recibamos un gran ejemplo y un alimento espiritual sólido. Así que como padre, usted y yo somos el ejemplo. No es, hijo, haz esto, haz aquello. Debemos mostrarle con nuestro ejemplo
lo que significa amar a Dios. Ahora, el último verso que quiero tomar en esta mañana y es Proverbios capítulo 13, el verso es el 24. Y tiene que ver mucho con lo que acabo de decir. Preste atención. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Así que no es suficiente para ser un buen padre que les demos cosas, que los instruyamos espiritualmente, sino que también una parte esencial para nuestros hijos es corregirlos. Así que un buen padre corrige a los hijos. Hoy vivimos en una sociedad en donde castigar a un hijo se puede convertir en un delito, que la ley obviamente sanciona. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Si el castigo que se le propina a un hijo es inhumano o abusivo, pues obviamente es un delito, ¿cierto? Pero poniendo a un lado eso, el abuso, ¿cierto? Quiero preguntarle a usted, mi hermano, y quiero que trate de recordar, usted como padre, que nosotros fuimos corregidos por nuestros padres. Y por corregidos me refiero que nos dieron un par de correazos, nos dieron un par de nalgadas bien dadas, ¿cierto? Y eso no nos desequilibró psicológicamente. Nosotros no necesitamos a esta altura de la vida todavía terapia o consejería para que nos alivien la psiquis porque quedamos tan maltrechos porque mi papá o mi mamá nos dieron un par de nalgadas, un par de correazos cuando hicimos algo malo. No, por el contrario, eso nos corrigió, nos afirmó el carácter, incluso mi hermano, creo, y lo digo por mí, que a algunos nos hizo falta un poco más de corrección. Si no, no nos hubiéramos quizás torcido tanto, ¿cierto? El verdadero amor corrige. Cuando se ama, eso es lo que dice Proverbios, pero no solo Proverbios. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 6 de su libro, nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Pero no termina el verso ahí. Mire esto. Porque alguien podría decir, es que usted citó el Antiguo Testamento. No, el Nuevo Testamento también lo dice, mire. Y azota al que recibe por hijo. Dios, estamos hablando de Dios. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que este texto nos dice, un buen padre, ¿qué hace? Corrige temprano. Contrario a lo que actualmente nos quieren enseñar con respecto a la corrección. Este proverbio categóricamente afirma que si no corregimos a nuestros hijos desde tempranos, es no amarlos verdaderamente. Porque quien ama a su hijo con todo su corazón, y yo creo que ustedes lo hacen, lo corrige desde muy temprano. Quiero que preste nuevamente a esa referencia, a esa indicación. Temprano lo corrige. Preguntémonos, ¿qué edad es temprano? Es muy temprano empezar a educar a un niño cuando su madre lo tiene en brazos y le da una bofetada a su mamá, porque es un niño pequeño. Dejémoslo que crezca y le explicamos que a la mamá no se le pega. Dejamos que crezca un poco más cuando con un juguete descalabra a su hermanito. Dejémoslo que crezca porque es un niño muy chiquitico y todavía no entiende. ¿Es eso lo que nosotros estamos tratando de justificar, como diríamos, lo injustificable? ¿Cuándo es temprano? ¿Cuándo es temprano? Para usted, ¿qué es temprano? En mi opinión, temprano es temprano. Desde cuando esa criaturita empieza a manifestar aquellas características de una criatura caída. Esa es la realidad. Así que temprano es temprano, mi hermano. ¿Ok? Y es nuestro trabajo como padres. Ahora, en esto de la corrección,
Un buen padre corrige con sabiduría. Para que la corrección cumpla su efecto, será necesario que nosotros como padres lo hagamos con amor y con mucha sabiduría. Y esa sabiduría para corregir a nuestros hijos hay que pedírsela a Dios. Cada hijo es diferente, como lo acabo de mencionar. Por lo tanto, usted como padre debe tener ese detalle en mente, debe entender eso. A mi hijo mayor tengo que corregirlo de esta manera, ¿cierto? A este otro hijo lo tengo que corregir de otra manera. Pero no olvidemos que para corregir a nuestros hijos es fundamental, mi hermano. Es muy importante, es muy eficaz mostrarles con la palabra de Dios cuál fue la falta. Si su hijo mintió, por ejemplo. Si su hijo se trajo algo de la escuela que no le pertenecía. No le adornamos el término, le decimos, hijo, lo que hiciste fue robar y mira lo que dicen las escrituras. Eso no se hace. Eso es corregir con sabiduría. Enseñarles que todo ese tipo de conductas que la Biblia prescribe como pecados, nosotros no las podemos repetir. Porque hay un principio espiritual que está siendo quebrantado. ¿Cómo lo corregimos? Con las escrituras, mi hermano. Para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Y es necesario también que entendamos que al corregir será necesario aplicar el castigo correspondiente a la falta cometida. Usted hoy sabrá cómo corrige a sus hijos de manera que el mensaje les quede claro. Nosotros quizás fuimos una generación que necesitaba un poco la mano dura. Hoy tenemos que ser quizás más inteligentes, más sabios para corregir a nuestros hijos, ¿cierto? Y tiene que ser de acuerdo a la falta cometida. Y esto, ¿cuál es el propósito de esta corrección? Les va enseñando a ellos el principio de la justicia y las consecuencias que conlleva quebrantar esos mandamientos de Dios, que después en la sociedad también serán necesarios que los entiendan. ¿Sí ve? Ahora, por último, pero no menos importante, un buen padre, dígame bien lo que le voy a decir, mi hermano, un buen padre reconoce cuando se ha equivocado. Todos cometemos errores y los padres no estamos exentos de ellos, por la razón que sea. Porque a mí mi papá me castigaba así, entonces yo castigué a mis hijos así. Quizás no sea la manera más adecuada. Por lo tanto, un buen padre sabe reconocer cuando se ha equivocado o cuando le ha fallado a sus hijos. Por eso, como usted es un buen padre cristiano, no teme reconocerlo, no teme enmendar el error y si es necesario pedir perdón a los hijos. Usted puede estarme en este momento quizás frunciéndome el ceño. ¿Cómo? ¿Un padre pidiéndole perdón a sus hijos? Sí, si nos equivocamos, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esta actitud no le va a quitar a usted la autoridad, mi hermano. Mire esto es maravilloso. Cuando usted va a sus hijos y hombre a hombre reconoce que usted se equivocó, como padre que tal vez ejerció una autoridad demasiado dictatorial o en fin, lo que quiera que sea, usted lo sabe. Eso no le quita a usted autoridad, por el contrario, le permite adquirir más autoridad porque sus hijos lo ven en una dimensión humana. Dice, mi padre me ama, pero me corrige, pero cuando se equivoca ha tenido el valor de venir a pedirme perdón. Además de adquirir más autoridad delante de sus hijos, podrá empezar a darles a sus hijos una poderosa enseñanza de cómo el perdón es fundamental en nuestras relaciones familiares. El podernos perdonar. Recuerde, mi hermano, que la mayor responsabilidad de un padre cristiano está en el área espiritual. Todo lo demás será secundario.
como esposos y padres, tenemos la obligación de actuar conforme al modelo de Dios. No utilicemos la excusa es que mi padre fue. Está bien, su padre fue. El mío también lo fue. Pero recuerde que desde que venimos a Cristo, nuestro Padre Celestial es nuestro ejemplo. Recuerde que en las Escrituras, el Padre se ha identificado tanto como esposo y como padre. Es verdad, tal vez tuvimos un mal modelo de padre, pero ahora como cristianos tenemos al Padre Celestial como nuestro mejor y perfecto ejemplo. Por lo tanto, nuestro deber, el suyo y el mío, es imitarlo en todas nuestras relaciones con nuestras esposas, en la relación con nuestros hijos. La prioridad de Dios como Padre ha sido nuestro bien espiritual, nuestro bienestar espiritual. Obviamente Él no ha descuidado nuestra provisión material y usted y yo lo tenemos a Él como Padre. Nosotros no podemos ser diferentes de Él. Por eso le leí el pasaje de Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya he explicado en algunas ocasiones, pero quiero hacer un paréntesis. La palabra allí perfecto significa maduro. No una persona sin defectos, no la palabra perfecto como la entendemos nosotros, no, maduro, que crece espiritualmente. Mire mi hermano, cuando la vida se nos termine y estemos en un cajón fúnebre, nuestros hijos podrán pasar al frente allí y decir algunas palabras. Y muy seguramente dirán que fuimos buenos padres. Pero ojalá esas palabras sean verdad, sean sinceras y de todo corazón. Pero lo mejor de esto es que ojalá esas palabras que nuestros hijos digan en ese día las confirme Dios. Porque de nada servirá que nuestros hijos se paren allí al frente en el último momento y digan, tuve un gran padre, cuando por dentro están pensando todo lo contrario. Para nada nos servirán esos elogios humanos. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento, mientras nuestros hijos están allí al frente de un grupo de personas y nosotros estemos en un cajón, el cuerpo estará allí, pero nosotros espiritualmente estaremos dando cuentas delante de Dios. Y Él sabe qué tan buenos padres fuimos o no. Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Así que vuelvo y le repito, mi hermano y mi amigo que me escuchen en esta mañana. No olvide que la mayor responsabilidad de un buen padre cristiano está en el área espiritual. Si usted le da todas las riquezas de este mundo a sus hijos, pero no les deja la riqueza espiritual, habrá fracasado como padre en el área más importante de la vida de sus hijos. Pero si le da la riqueza espiritual de una relación personal con Dios, aunque no le haya dejado muchos recursos económicos, le habrá dejado lo mejor. Yo no sé qué clase de padre tuvo usted. Lo cierto es que la Biblia nos exhorta a honrarlo. Si usted va allí a la Biblia, al mandamiento, no dice que honres a tu padre solo si fue un buen padre. No. Dice honra padre y madre. Ahí nomás. La Biblia nos exhorta a honrarlos. Tal vez, como a mí, que no tuve una gran figura paterna, nos duele el hecho de que aquel que debió proveernos lo material y sobre todo lo espiritual no lo hizo. Y por el contrario, nos lastimó y dejó un vacío. Es probable. Pero quiero que piense que si ese fue el caso, y usted dice, es que tuve un padre, tan mal padre, que no puedo. No tengo nada que agradecerle. Le quiero decir que sí. Aunque su padre haya sido un mal padre, ¿sabe qué tiene que agradecerle? Que le dejó el ejemplo de cómo no ser padre. Y eso es lo que lo ha impulsado a usted a que hoy sea un buen padre. Así que de todos modos hay algo que ¿qué?
que agradecer y valorar. Por eso quiero invitarlo en que este día, si su relación con su padre ha sido una relación difícil, una relación escabrosa, que el Espíritu Santo de Dios pueda ayudarlo a perdonar y recordar que todos, desafortunadamente todos, de una manera u otra, tendemos a repetir los malos patrones. Por eso quiero invitarlo más bien a que deje de pensar en ese mal patrón que tal vez usted tuvo. Si tuvo un buen patrón, maravilloso, me alegro por usted. Maravilloso. Dele gracias a Dios por ese padre ejemplar que usted tuvo. Pero muchos de nosotros no tuvimos esa posibilidad. Y por eso, hacia donde debemos mirar es que nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor modelo como padre es nuestro Padre Celestial. Ahí donde está, lo quiero invitar para que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración. Amado Dios, en este día que celebramos el Día del Padre, queremos agradecerte por ser nuestro Padre, amarnos, cuidarnos, protegernos y corregirnos como solo tú sabes hacer. También queremos pedirte por nuestros padres terrenales, que a pesar de sus defectos y errores, son o fueron nuestros padres. Si han sido grandes padres, permítenos amarlos, honrarlos y cuidarlos hasta el día que tú nos concedas tenerlos a nuestro lado. Si fallaron en su papel de padres, te pedimos que nos ayudes a perdonarlos y restablecer nuestra relación con ellos. Pero si ya partieron, solo esperamos que ellos se hayan podido poner a cuentas conmigo. Y ahora, que es nuestro turno de ser padres, danos la sabiduría para ser buenos padres como tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Mis queridos hermanos, una vez más, les deseo un feliz día, que sus familias los puedan honrar y puedan compartir este momento con todos ustedes. Y no olvidemos, mis hermanos, que como padres nuestra mayor responsabilidad siempre estará en el amor. Bendiciones y felicidades.